Muy bien, en esta segunda parte quiero dirigirme hacia los colegas odontólogos. Repasemos juntos acciones importantes de protección y cuidado a considerar en nuestra práctica. Probablemente no nos vaya a pasar nada a nosotros porque no estamos en el grupo de mayor vulnerabilidad y porque nosotros conocemos los protocolos de higiene y control de infecciones, pero es nuestra obligación proteger a nuestro equipo de trabajo y a nuestros pacientes. Por lo tanto, debemos darles tranquilidad y certidumbre a todas las personas. Debemos contribuir a evitar la diseminación que puede alcanzar a las personas más vulnerables. Informa a todos tus pacientes y ayuda a evitar el pánico. Toma en cuenta que los dentistas somos el personal de la salud de mayor riesgo por encima de paramédicos, enfermeras, sobrecargos, gente de la basura y otros oficios y profesiones. Nosotros estamos expuestos al contacto directo con mucosa, aerosoles y tenemos una cercanía de menos de 1 metro con las personas y por lo tanto potencialmente pacientes infecciosos. Recuerda que nos enseñaron que debemos tratar a todo paciente como potencialmente infeccioso. Pon un póster o anuncio en tu consultorio que indique a los pacientes los síntomas que deben informar. Recuerda que el COVID-19 puede transmitirse de manera directa e indirecta a través de la saliva y que el 70% de los pacientes infectados son asintomáticos. Por lo tanto, podemos contagiarnos nosotros por los aerosoles, por contacto directo con mucosas o las superficies contaminadas que dejan estos pacientes. Ten un control estricto para evitar aerosoles y salpicaduras. Por ejemplo, evita utilizar jeringa triple, trabaja a 4 manos para disminuir la contaminación cruzada, evitando tocar así superficies con los guantes contaminados. Evita también los procedimientos que ocasionan tos, como el uso de equipos arenadores para limpieza, o evita también tomar radiografías, ya que además del riesgo de contaminación cruzada, estimula la tos. Por lo tanto, te sugiero que optes por el uso de radiografías extraorales o tomografías. Sigue de manera estricta tus protocolos de bioseguridad. Esteriliza todo el instrumental entre cada paciente y desinfecta las superficies y el instrumental que no puede esterilizarse. Ten un adecuado uso de las barreras de protección. No uses pijamas quirúrgicas, lo he dicho muchas veces, que además de verse mal, no te protegen nada de la contaminación. Son abiertas del pecho, son en cuello V, tienen mangas cortas, se calzan con tenis que son difíciles de limpiar y además con frecuencia veo que la gente anda en la calle con ese uniforme. Utiliza lentes, gorro, de preferencia desechable, cubrebocas o mejor aún una careta, guantes, bata larga que cubra y proteja tu falda y pantalón, que sea de manga larga, con puños, que tenga un cierre alto y de ser posible que sea desechable. En caso de que fuera de tela, al terminar de trabajar, mételas en una bolsa, cierra bien la bolsa, lleva a la casa, métela a lavar de manera aislada con agua de preferencia caliente, jabón, ponla a secar colgada para que se ventile con el aire natural y exponlas al sol, no las seques en secadora. Recuerda que los guantes son solo para la atención del paciente. No toques superficies, no toques con los guantes expedientes, cajones, plumas. Cuida esa contaminación cruzada que puedas tener. Utiliza y enseña a utilizar de manera correcta el cubrebocas. Recuerda que los cubrebocas que nosotros utilizamos en la consulta son como estos y tienen dos lados. Es importante que sepas que el lado oscuro, la parte oscura va hacia afuera y la parte clara va hacia adentro. Esta parte oscura contiene un plastificado repelente que evita que se absorba y se humedezca el cubrebocas y la parte interna contiene algodón o afelpado. Además, por la parte externa, el plisado se encuentra
hacia abajo, lo que permite que caigan las gotitas de aerosol, las gotitas de saliva, y en cambio la parte interna tiene el plisado a la inversa, lo que ocasionaría que se retenga. Así es que el cubrebocas debe colocarse en esta posición. Trae una varilla para ajustarlo de manera adecuada y tratar de que selle todo. Se coloca detrás de las orejas y debe cubrir en su totalidad toda la nariz, boca, hasta la barbilla. Es importante que lo uses así, que no lo traigas así, que no sirve de nada, que no lo tengas así, que tampoco sirve de nada. Y es muy importante que no lo coloques en el cuello, porque todo lo que te ha salpicado al cuello, todo lo que traes contaminado en el cuello, lo colocas en la parte interna del cubrebocas y a la hora de regresarlo a la boca, lo estás introduciendo directamente a tu nariz y boca. Una vez que vas a desecharlo, recuerda que si manipulas el cubrebocas que puede contener restos de virus, lo manipulas con las manos, te estarás contagiando. Por lo tanto, debes tomarlo de la parte de las agarraderas, de los elásticos, y debes romper estos elásticos para que nadie más lo vuelva a utilizar y desecharlo en un bote de basura, de preferencia en un lugar de eh, desecho de residuos peligrosos biológico infecciosos. ¿Qué otra cosa importante? Recuerda que el cubrebocas tiene una efectividad de pocas horas, dura entre 2 a 4 horas máximo y también depende mucho de qué tanto se humedece. Un cubrebocas humedecido pierde toda su efectividad, así es que vigila que no se esté humedeciendo y cuando esté humedecido tienes que cambiarlo. También cuando estamos en presencia del virus, se debe utilizar un cubrebocas diferente, es decir, si tenemos una persona que sabemos que tiene manifestaciones o es sospechoso de presentar la enfermedad, es importante utilizar otro tipo de cubrebocas. Los que se deben de utilizar son estos cubrebocas que son N95. Eso quiere decir que filtran el 95% de las partículas. Los otros cubrebocas no sirven, no lo hacen. Tenemos este tipo de cubrebocas que son ligeramente rígidos, a manera de concha, sellan perfectamente bien. Este cubrebocas se debe de colocar tomándolo así, colocándolo y extendiendo los elásticos. Prácticamente es difícil incluso respirar, pero sella en su totalidad toda la parte que rodea la boca. Cuesta trabajo incluso respirar porque está filtrando la mayor cantidad de partículas. Para retirarlo también debemos tomarlo y retirarlo de esta manera. Hay algunos otros tipos de cubrebocas que no son tan rígidos, que son un poco más flexibles como estos y también son N95, también filtran el 95% de las partículas y de la misma manera se utilizan y cubren. Los hay también infantiles para los niños. Es importante, estos cubrebocas te pueden durar aproximadamente 2 semanas, incluso hasta un mes en buenas condiciones, diferente a los otros cubrebocas que acabamos de mostrar. También es importante que los odontólogos con enfermedades como diabetes o cardiopatía usen este tipo de cubrebocas porque son también los odontólogos mayores de 60 años porque forman parte de los grupos principales de riesgo. Ahora, las odontólogas deben usar el cabello recogido y dentro del gorro para evitar contaminación. Debemos proteger todas las superficies con las que podamos tener contacto con los guantes contaminados, por ejemplo, el bracket de la unidad, el aparato de rayos X, las cámaras intraorales, las cámaras fotográficas. Debemos lavarnos las manos con frecuencia, incluso aunque no tengamos pacientes, ni siquiera entre paciente y paciente. Por otro lado, quiero compartir contigo el protocolo de evaluación para los pacientes que llegan a nuestros consultorios. Es importante, como mencionaba hace un momento, poner la información a la vista de los pacientes, los síntomas a reportar a la llegada, en la recepción con tu secretaria. Y si un paciente presenta síntomas, no lo trates y oriéntalo a recibir atención oportuna y adecuada. Evalúa la temperatura de todas las personas que llegan a tu consultorio.
no solo de tus pacientes, también de sus acompañantes. Utiliza termómetros que no sean de contacto para evitar contaminación, termómetros como este, que utilizan un rayo infrarrojo que se recorre por la frente y te debe de dar una temperatura por debajo de 37.6 grados, 37.5 o grados centígrados o menos de 100 grados Fahrenheit si es que lo utilizas en esa escala. Es importante que no saludes de mano, beso o abrazo a tus pacientes ni a tu equipo de colaboradores. Explícales a todos por qué estamos tomando esas medidas. Ten a la mano en la recepción gel y papel desechable para que tus pacientes puedan limpiarse las manos al llegar, así como un bote de basura con tapa para que puedan desechar el papel con el que se limpian o se tienen que limpiar la nariz o toser o estornudar. También es importante que tengamos programado un interrogatorio dirigido, específico para detectar posible coronavirus, en la que preguntaremos si es que ha tenido fiebre en los últimos 14 días o algunos malestares asociados a la enfermedad, si ha viajado a países que presenten brotes como China, Europa, Estados Unidos, o ha estado en contacto con personas que lo hicieron en los últimos 14 días. También les preguntaremos si han tenido contacto con gente que haya padecido los síntomas en los últimos 14 días o si ha participado recientemente en eventos masivos. Ahora, de estas preguntas que le hagamos, nuestros pacientes pueden caer en 4 supuestos. El primero es que la respuesta ante alguna de estas preguntas sea sí y que después de medir la temperatura, su temperatura sea menor a los 37,5 grados. Se debe a estos pacientes, debemos de diferir la atención por lo menos 14 días después, entendiendo que son pacientes por la respuesta que potencialmente pueden estar contagiados. La segunda posibilidad es que nos responda que sí y que su temperatura sea mayor a los 37,5 grados. En este caso se le debe poner de inmediato en cuarentena, pedirle que se aísle en su casa y se comunique a los números para que le puedan dar asesoría, a los números de inteligencia epidemiológica. La posible tercera respuesta es que responda que no y que tenga una temperatura menor, y en este caso se debe de atender con la precaución universal que debemos de atender a cualquier paciente que aparentemente está sano y que debe ser considerado como un paciente potencialmente infeccioso en cualquiera de los escenarios. Tenemos la cuarta respuesta en la que nos responde que no, pero su temperatura es mayor. En este caso se debe de remitir a clínicas especiales para que pueda ser evaluada su situación. Ahora, también debemos establecer como parte del protocolo que todas las personas que llegan al consultorio se limpien las manos con gel y todas las personas que ingresan al área clínica se laven las manos con agua y jabón o se coloquen el gel al 60%, como ya mencionamos. Es importante que lo coloquen y lo froten en toda la palma, en el dorso, entre los dedos, en ambas partes, dedos pulgares, talones, y es importante que lo dejen que se seque solo, que no se lo limpien, que lo dejen ventilar para que el alcohol actúe a destruir los virus. También en los acompañantes hay que evaluar, preguntarles, además de evaluar su temperatura, preguntarles si alguno presenta síntomas, y en caso de que no sea posible retirarlos de la sala de espera, hay que proporcionarles cubrebocas para que se protejan, hay que pedirles gel, que se laven las manos para evitar contaminación en superficies. Solicitemos en la medida de lo posible a nuestros pacientes que vayan solos a consulta. Esto, por supuesto, con el fin de de evitar exponer a más número de personas. También a nuestros pacientes, cuando los vamos a atender, hay que darles un enjuague previo con agentes. Está comprobado que la clorhexidina no funciona para destruir al virus. Se requieren de agentes oxidativos como el agua oxigenada al 1%. Utiliza dique de hule siempre que vayas a producir aire, que vayas a producir aerosol, para evitar que la saliva
y el contacto con las mucosas pueda generar contaminación. Utiliza también eyectores de alta potencia, de alto volumen. Prefiere en estos momentos utilizar instrumentos manuales para evitar producir aerosoles con la pieza de alta velocidad, así como el uso de productos químicos para la remoción química del tejido reblandecido. Si tienes que usar piezas de mano, usa las que sean anti-retorno y anti-reflujo. En el caso de algunos procedimientos como la extracción, si tienes que hacer algunas extracciones, utiliza sutura reabsorbible, y si tienes que limpiar alguna herida, trata de limpiar la herida de manera controlada para evitar salpicar y producir aerosol. Si eres ortodoncista, evita trabajar con pacientes sospechosos en bahías abiertas para que no se contaminen el resto de las personas. Busca atenderlos en cubículos especiales, aislados, con buena ventilación e iluminación natural. Trata de tener comunicación con tus pacientes antes, de diferir las revisiones mensuales probablemente de aquí a un par de meses, y pídeles que trabaja con ellos vía remota a través de los medios digitales para que te informen en caso de que les esté lastimando algún arco o se les haya desprendido un bracket, para que evalúes si es necesario que acudan a la consulta. También desinfecta todas las superficies en tu consultorio, la unidad, las piezas de mano, la jeringa triple. Puedes utilizar cloro o alcoholes de una concentración mayor al 60% o productos a base de peróxidos de hidrógeno para poder realizar esta limpieza. Desecha de manera adecuada la basura en botes que tengan tapa, que permanezcan cerrados. En caso de que tengas que atender un paciente de urgencia y que sea sospechoso de presentar la infección por coronavirus, no lo hagas esperar, pásalo de inmediato a un cubículo aislado, ya decía yo, bien ventilado, bien iluminado, y utiliza el cubrebocas que te mostré, N95, para protegerte, además de todas las barreras de protección que ya platicamos. Restringe hoy y siempre el paso al área clínica solo para el personal clínico y médico, que tiene sus barreras de protección y que además conoce los protocolos de seguridad. Evita que entren los acompañantes. Cuando atiendas a un paciente, solo ten el instrumental necesario para la atención de ese paciente. No uses tu teléfono móvil, tu celular durante la consulta. Evita tocarlo con los guantes puestos. Recuerda que es uno de los elementos que más presenta, más acumula bacterias, y que te lo llevas a tu casa. Evita también tocarte la cara, los ojos, la boca o nariz mientras estás dando consulta. No tengas cercano a tu sillón un escritorio, y si lo tienes, evita tener documentos cercanos o decoración que sea difícil de limpiar. Mantén todo limpio, libre de cosas sobre la mesa, sobre el escritorio, para facilitar la limpieza de las superficies. Tira todo el material que tenga contacto con el paciente, como gasas, guantes o algunos otros utensilios, en los recipientes de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es importante también que tu equipo de colaboradores, si está enfermo, permanezca en casa. Recuerda que debes pagarles el día. También esto me recuerda que los pagos a tu personal, a tu equipo de trabajo, en caso de que se tengan que suspender las labores de manera obligatoria por instrucción de las autoridades, se les debe pagar a las personas durante un mes el equivalente a un salario mínimo. Las embarazadas, si es que tienes trabajando embarazadas contigo, ya mándalas a descansar, no deberían de estar trabajando. Educa también a tu personal sobre la enfermedad. Toma en cuenta que puedes tener personas que su nivel de conocimiento y el acceso a la información tal vez no la tengan, y es importante que ellos sepan cuidados sobre la enfermedad y todo lo referente a la enfermedad, así como la manera en la que vamos a atender a los clientes. Concéntrate en estas personas que pueden no tener el conocimiento. Prohíbele a tu equipo introducir bolsas o artículos personales a las áreas clínicas. No coloques cajas pescadores sobre los muebles.
Desinfecta también, concéntrate en la sala de espera. Desinfecta los sillones, las sillas, el mueble de recepción, las manijas, las televisiones, plumas, en fin, todo lo que el paciente pueda tocar. Desinfecta constantemente las superficies con las que tiene contacto. Evita el uso de tabletas o consolas de juegos, así como material con el que la gente pueda estar teniendo contacto frecuente. Evita en estos momentos el uso de revistas o de material que el paciente pueda estar tocando de manera constante. Y explícales a todos la razón por la que estás haciendo esto. También trata de evitar tener material de entretenimiento que pueda estar tocando el paciente en tu sala. Retira también el servicio de café o té que tengas disponible para los pacientes en estos momentos y recuerda que no deben ingresar al área clínica con alimentos. No es importante. Recuerda también que no ingresen con alimentos al área clínica, ni los pacientes ni tu equipo de trabajo. Durante este periodo, evita atender o programar adultos mayores. Recuerda que es por seguridad de ellos, siendo el grupo más vulnerable. Tú y tu equipo deben ponerse la vacuna contra la influenza y el sarampión. Recuerda que también ahorita tenemos riesgo a contagiarnos de esos virus y esos virus son más contagiosos y más letales de lo que es hoy el coronavirus. Lava con agua, jabón y cloro todas las superficies lavables en tu consultorio, paredes, puertas, pisos, agarraderas, etcétera. Airea y permite la entrada del sol a tus consultorios. Te voy a dejar aquí en la publicación varios sitios de interés para que puedas consultar algo de la información que me ha servido para prepararte este video. Y lo más importante es que quiero que recuerdes que somos la profesión de mayor riesgo. Por favor, cuida de ti y de tu familia. Cuida tu seguridad, tu salud. Protégete. Hasta pronto.